Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Herrera y tengo el gusto de darles la bienvenida a la mesa Educación, Diversidad e Inclusión, Experiencias y Desafíos. Esta mesa está enmarcada en la Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile 2020. Desde el año 2014, la Universidad de Chile celebra anualmente la Semana de las Pedagogías. En esta sexta versión de la semana realizaremos 15 actividades de distinta naturaleza, todas las cuales están abiertas a la comunidad en general. Les invitamos a revisar el sitio web del Programa Transversal de Educación para conocer más detalles de las actividades y su programación. En primer lugar, queremos agradecer la colaboración de la señal televisiva USTV, proyecto de televisión asociativa y sin fines de lucro de las universidades del Estado de Chile, que transmitirá en vivo distintas actividades durante la semana. Muy bienvenidos. En primer lugar, y para dar comienzo a esta mesa, quisiera presentar una pequeña introducción para contextualizar nuestro tema. En Chile, un número importante de estudiantes provenientes de distintos grupos minoritarios se encuentran excluidos de participar en el sistema educativo, dadas sus diferencias culturales, lingüísticas, biológicas, sociales o de cualquier tipo. La teoría del reconocimiento de Axel Honneth propone un sistema de categorías que permite analizar las respuestas educativas formuladas para superar barreras de acceso, participación y progreso en la trayectoria vital. Durante las últimas décadas, las políticas educativas promovidas a nivel global han generado nuevas acciones para garantizar el acceso y la promoción de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes en los distintos estados en todo el mundo. En este contexto, pareciera ser que la primera pregunta a responder es cómo lograr mejores aprendizajes para los y las estudiantes, más allá de toda diferencia o condición. Para aproximarnos a una eventual respuesta, resulta fundamental conocer a aquellos grupos que tradicionalmente han sido excluidos del sistema social, dada su heterogeneidad. Para saber cómo hacerlo, primero hay que saber quiénes son y cuáles son sus demandas y necesidades. En el contexto de esta reflexión, la Mesa de Educación, Diversidad e Inclusión pretende presentar experiencias y desafíos a partir de las relatoras que les voy a presentar y su experiencia de vida y su experiencia educativa. El orden de presentación va a ser el siguiente. En primer lugar, nos va a acompañar Cris Córdoba, que es coordinadora de la unidad de educación de la Asociación Organizando Transdiversidades. Luego nos acompañará Roxana Valero, que es una profesora peruana de educación inicial y que trabaja en Junji, en Osorno. Seguido a ella nos presentará Carolina Lagos, que es profesora de educación general básica del Colegio de Sordos Dr. Jorge Ote. A continuación le seguirá Antonia Huentecura, que es educadora tradicional mapuche de la Escuela Gustavo Lepec. Junto con ellos damos la bienvenida y el agradecimiento por su trabajo a Andrés Herrera, que está en la interpretación y nos acompañará durante toda la mesa, y también a la profesora Marcela Bornat, que nos acompañará hacia el final de la mesa con una reflexión de cierre que nos lleve a retomar estos temas y seguir reflexionando sobre ellos y incorporarlos en la medida de lo posible en nuestro quehacer. Bien, las relatoras tienen la tarea de invitarnos a reflexionar y a responder 3 preguntas que le hemos planteado. En primer lugar, ¿cómo fue tu experiencia cuando fuiste estudiante en materia de diversidad, inclusión y discriminación? ¿Qué cambios identificas en la actualidad respecto a tu experiencia personal como estudiante? En segundo lugar, ¿por qué llegas a vincularte profesionalmente con el mundo de la educación? Y una tercera pregunta que queremos que nuestras relatoras puedan presentar es, ¿qué actitudes identificas entre tus docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general que siguen obstaculizando una real inclusión?
Bien, en primer lugar vamos a dar la bienvenida y el pase, la voy a presentar, a Cris Córdoba Durán. Ella es licenciada en Ciencias con mención en Biología. Es activista trans no binaria, artista y docente de oficio. Coordina la unidad de educación de la Asociación OOTD Chile, organizando transdiversidades, desde el año 2017, donde ha acumulado más de 150 horas de experiencia impartiendo talleres y charlas a distintas escuelas, instituciones y a su propia comunidad. Actualmente cursa un diplomado en Educación Sexual Integral en CESI, el Centro de Educación Sexual Integral. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Cris. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Valeria, por la presentación. Bueno, les cuento un poco. La verdad es que en mi experiencia en el colegio no es probablemente como se la están imaginando, puesto que yo la verdad no cuestionaba como mi género cuando estaba en el colegio. Era como una persona como cis, aparentemente como las demás que estaban en ese minuto en mi establecimiento. Y sí, había tenido algunas experiencias sexuales con cuerpos del mismo sexo, pero la verdad es que pese a esas experiencias como que no me definía como nada dentro de la diversidad. No sé si habrá sido como por la homofobia como internalizada, como que por la homofobia que se va construyendo en general en las escuelas y en las familias y que vamos reproduciendo en el fondo en estos espacios, que quizás tenía como esa manera como de mirarme, ¿no? Esta como homofobia internalizada claramente se iba construyendo en base como a las experiencias que ocurren en el colegio. La verdad es que la visibilización en el colegio de, ¿cómo se llama esto? De la diversidad era nula. Con suerte había visibles, ¿verdad? Una o dos personas que claro eran visibles porque eran usualmente, ¿verdad? Hombres que eran como muy femeninos, ¿no? Y eso era como, claro, eran como obviamente, como se imaginarán, ridiculizados y convertidos como en el ícono de lo que era en ese caso, por ejemplo, ser homosexual, ¿no? Las lesbianas, ni hablar, eso era como una mitología del porno. Y lo trans, o sea, recuerdo una vez haber escuchado como una canción que ridiculizaba como la transexualidad. Pero más allá de eso, y estar presente en algunos chistes, ¿verdad? No había ninguna visibilidad de ningún tipo. Educación sexual, nada. O sea, con suerte nos pasaban los ciclos, la biología, ¿verdad? Y ni siquiera se pasaba, por ejemplo, nada sobre enfermedades de transmisión sexual, que yo recuerdo en este minuto, ni tampoco nada con métodos anticonceptivos siquiera. Bueno, mi colegio era un colegio súper católico. Por eso mismo, entonces, claramente, en esos tiempos, también estamos hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, no había nada de visibilización respecto a eso. Triste también pensar de que de alguna forma yo también participé en esa construcción, ¿verdad? En ese reafirmamiento de este sistema binario de género, porque es la cultura en donde te crías, ¿no? Y yo también contribuí a la homofobia, ¿verdad? En su tiempo. Nunca quizás de la manera que quizás otros los veía hacer, pero ciertamente como desde mi postura media subalterna dentro del espacio escolar, también terminaba, ¿verdad?, jugando a los chistes y haciendo las bromas, lo cual también yo creo que puede haber influido un poco en mi proceso de tránsito posterior, que de hecho lo empecé a revisar hace poco con mis escritos y me di cuenta de que había mucha homofobia y transfobia internalizada también allí. Obviamente ahora esa como que ya no está, pero de alguna forma como que siento yo que de alguna forma así me pesó a mi proceso todo lo que pasó, por ejemplo, en el colegio, a través como de la mantención de esta cosa que probablemente les pasa a muchos dentro de los establecimientos escolares. No todos hoy en día tienen la valentía todavía o el espacio suficientemente permisivo para visibilizarse.
Porque si miramos a los colegios hoy en día, por ejemplo, y lo comparo con mi experiencia, bueno, la verdad es que, como les voy a contar después, yo no trabajo directamente con estudiantes usualmente. Entonces, cuando voy a los establecimientos, tengo una visión muy breve de cómo está la cosa en el establecimiento. Pero sí, pensando, ¿verdad? Viendo a los estudiantes en las calles, ¿verdad? Con la gente que conozco, sí, claramente se siente de que hoy en día en los establecimientos educacionales pueden pasar cosas que antes no pasaban. Por ejemplo, antes era impensado que alguien te apoyara. Con suerte, esa persona homosexual o esa persona visible, ¿verdad? Dentro de su diversidad, podía tener un puñado de amigos o un amigo que la apoyara, quizás un profesor o profesora que le tenía como lástima, ¿verdad? Pero hoy en día, muchos compañeros, ¿verdad? Y muchos profes se van a poner la camiseta, independiente del lugar en donde esté esta persona, se van a poner la camiseta y se van a cuadrar del lado de esta persona. Cosa que 20, 30 años atrás, la verdad es que no pasaba mucho. Ahora, eso no significa que en todas partes sea así ahora. Seguramente que muchos de ustedes tienen que estar recordando que hay también experiencias de discriminación muy fuerte hoy en día. Y sí, lamentablemente siguen conviviendo en el fondo estas dos realidades, ¿no? Esta realidad de donde hay como lugares que son más abiertos, donde profesores son más abiertos, donde los mismos alumnos defienden o llevan adelante las luchas, donde los mismos alumnos se organizan y crean secretarías de género, ¿verdad? O se empoderan fuertemente. Incluso muchos colegios donde los directivos también son personas que están como a favor de las diversidades. Pero no es el caso para todas partes, ¿no? Ahora, ¿cómo entro yo al tema como de la educación? Yo entro porque yo trabajaba, bueno, yo como les decía, no estudié pedagogía, yo estudié ciencias en el fondo. A lo que me dedico en el fondo es como la pedagogía, por así decirlo, como no oficial, ¿no? Partí trabajando en CEPECH y como fui acumulando una experiencia en CEPECH en tratar con aula, eventualmente dentro de OTD se me invitó a participar del área de educación. Y ahí empecé en el fondo a trabajar en educación, ir a instituciones, ¿verdad? Principalmente colegios, trabajando con profesores. Y ahí en el fondo me fui dando cuenta de las realidades, o de algunas realidades, la verdad, que están ahí. Porque se podrán imaginar que quienes nos invitaban eran los colegios que tenían ganas de aprender, ¿no? No los que están cerrados. Así que conociendo al menos parte parcial, ¿verdad? De lo que vi ahí, sí es importante, por ejemplo, me di cuenta primero que nada de la importancia que tenía la visibilización. El hecho de que fuera una persona trans, hablarle sobre, ¿verdad? Lo que es lo trans. A estas personas en general era muy importante y les chocaba harto el tema de los testimonios y lo agradecían mucho. Siempre hay, claro, profesores que se van a quedar como más distantes, que quizás no participan, que dan cuenta quizás de una postura no tan... Y ahí también el problema, ¿no? Y el desafío que tiene, por lo menos desde mi punto de vista y mi accionar, este tipo de iniciativa. Y es que tú visitas el colegio y haces esta capacitación a profesores, pero luego te retiras. No hay un seguimiento. Y si hay un seguimiento, no estás directamente allí. El trabajo que continúa adelante va a depender de los mismos profesores y profesoras directivas que se hayan sensibilizado. Es una apuesta, una semilla. Lamentablemente por eso no podemos ver usualmente cómo es el impacto o cuánto ha cambiado cualitativamente. Aunque eso pretendemos cambiarlo, pues te estamos postulando, de hecho, junto al núcleo de género de la universidad, de estudiar, por ejemplo, cuáles han sido los impactos de la implementación de la circular 07268, ¿verdad? Que habla sobre la integración y la inclusión de niñas trans. Porque es importante saber eso, en el fondo. ¿Han funcionado esta circular? ¿Han funcionado las acciones que han tomado los establecimientos para lograr esta educación? Y la verdad es que los obstáculos, por ejemplo, que yo les puedo contar así en breve, que hoy en día persisten, claramente siguen siendo los mismos, ¿verdad? Los más grandes siguen siendo, en el fondo, el desconocimiento y el sistema binario de género en el que vivimos, que se reproduce ciertamente en las escuelas. Sumadas a todas otras cosas, tenemos que este sistema binario, ¿verdad? Todos contribuimos a él. Por ejemplo, la vigilancia entre pares sobre las conductas, las orientaciones, ¿verdad? Las identidades, suele ser también una fuerza muy poderosa que sigue existiendo en los establecimientos y sigue también pesando a la hora de reproducir
y continuar sosteniendo este sistema, ¿ya? Los uniformes claramente tampoco juegan a favor muchas veces de la integración, especialmente de personas no binarias. La ignorancia sigue también, como había dicho, siendo una cosa muy importante, y no solamente en profesores, sino que muchas veces también en les apoderadas, ¿verdad? Aquella fuerza en la comunidad escolar hoy en día que a veces tiene un poder de veto importante, especialmente cuando se trata de estos temas que no están bien zanjados y en cuales los profes no se sienten a veces tan seguros de defender o no, lo cual también juega en contra de la inclusión de estas personas. El cuestionamiento que se le permite a los apoderados a esta inclusión. El manejo reactivo de los, comillas, casos. El seguir hablando de casos ya nos habla de querer compartimentalizar la diversidad, más que estar en el fondo intentando como hacerla parte de una diversidad, ¿verdad? Somos parte de una diversidad, pero no, sigue compartimentalizándose en casos, ¿no? Diferencias en regiones, la ausencia de una educación sexual integral, claramente que pesa y es un obstáculo gigante para poder generar mayor y mejor integración e inclusión en el futuro a personas trans y no binarias. Por último, el desconocimiento de la circular, que es algo que, según los últimos cabildos que estuvimos haciendo, que tenemos un informe que eventualmente las próximas semanas vamos a sacar a la luz sobre recogiendo experiencias con respecto a la circular. El desconocimiento de la circular en muchos establecimientos sigue siendo una gran barrera. Pues establecimientos piensan de que no está por sobre el reglamento del colegio, que es una cosa optativa, y no es así, puesto que es obligatorio. Y por último, para ir cerrando, la activación de la circular debe ser hoy en día por parte de apoderados, es decir, si una persona trans quiere que se respete su identidad, ¿verdad? Y es menor de 18 años, tiene que venir con el apoyo de uno de los dos padres, por lo menos, de los padres o madres. Y esto es un gran problema, porque como sabemos, no todas las familias aceptan a las personas trans, o la minoría, por ende, activar esto con la condicionalidad de que lo haga un padre que quizás no te apoya, ha generado muchos problemas en general en la integración y continúa generándolos hasta hoy en día. Por eso todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, pero estamos desde varios flancos, ¿verdad?, tratando de hincarle el diente a esta problemática. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias vitales, tus trayectorias vitales y especialmente lo que se relaciona con el sistema educativo, con la escuela, con ese espacio de transformación que queremos alentar hacia la inclusión. Muchas gracias, Cris. Queremos ahora presentarles a Rosana Valero. Bienvenida. Ella es peruana, limeña, afrodescendiente, hija del mundo, feminista, integrante de la Corporación Mujeres Siglo XXI, que cree que puede haber un mundo mejor. Profesora de educación inicial, con estudios en el extranjero y educadora de párvulos en el Jardín Blancanieves de Osorno, perteneciente a Junji. Muy bienvenida, Roxana. Adelante, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Sí, como ya lo mencionaban, yo soy peruana, afrodescendiente de Lima, y les voy a contar un poco mi historia acerca de cómo me identifiqué, cómo me conocí. Bueno, yo me di cuenta que era diferente, entre comillas, a pesar de que Perú tiene una gran multiculturalidad, una gran diversidad de razas, me di cuenta que era diferente en el jardín de infantes, cuando de manera despectiva alguien me insultó y me gritó que era negra. Y entonces yo dije, como la canción de Victoria Santa Cruz, ¿y qué es ser negra? ¿Qué? Estoy mal. Entonces yo me acuerdo que me sentí mal, sufrí porque fue de una manera despectiva, era un insulto. Entonces, pero tuve un apoyo emocional de compañeras, de la maestra, de la familia, que me ayudaron a sentir de que eso era algo pasajero y que mi color de piel
tenía un color de piel y que era distinto y que era bonito. Bueno, entonces ahí fue los primeros sentimientos de que me di cuenta de que era diferente y que algunos salimos de la norma, entre comillas, y no somos iguales a la mayoría del grupo, aunque todos somos diferentes. Em, entonces, cuando uno se siente diferente, hay dos caminos: que seas aceptado o que seas el lindo, el bonito o bonita, y el otro camino en el que seas el objeto de burlas o que seas el maltratado o maltratada. Entonces, para mí, con el apoyo de la familia, por suerte, no me fui por el camino, no tuve mucho ataque, sino que fue el vivirlo más armoniosamente, más tranquilo. Pero a medida que fui creciendo, igual ya en la escuela también me hicieron sentir que era especial cuando en el colegio había algún acto. Y en esos actos se estaba viendo algo de los pueblos originarios, de las raíces del Perú. Entonces ahí habría la música negra. Y entonces, como yo era la negra del curso, nos hicieron bailar y con los ojos puestos en mí, porque yo era la negra. Entonces, de repente yo no tenía muchas habilidades de baile en ese momento, pero descubrí felizmente que sí, me gustaba el baile. Y fue una manera de empezarme a identificar y a sentirme, a valorar eso que tenía. Pero también era otro momento de discriminación, porque ella es negra, ella debe bailar. Entonces, pero ahora viéndolo de grande, digo, eso ayudó a que se forme mi identidad, porque empecé a amar la música negra, empecé a conectarme más con mis raíces, con mis ancestros. Más adelante, cuando uno pasa a ser adolescente, va cambiando, formando su personalidad, va pasando por momentos difíciles, que uno quiere integrarse al grupo, entonces ahí uno duda de lo que está haciendo. Y yo también sentía, hubo un tiempo en que quise pasar desapercibida, y eso nos pasa a muchos y les pasa a muchas. Hay momentos en los que uno está temeroso y no quiere que se den cuenta que uno es diferente, que lo observen, que lo miren. Y es lo que nos pasa a muchos migrantes, a mucha gente que viene de fuera. No quiere que se den cuenta cómo uno habla diferente, entonces hablamos lo mínimo. No que se den cuenta que a mí me gustan los colores, entonces me trato de camuflar. Entonces, ese es otro, otro aspecto que fue pasando, fue transitorio, pero que también lo viví y lo vivimos muchas migrantes aquí en el país, ¿no? En Chile. Bueno, a mí esto fueron experiencias que fueron marcando, ahora viéndolas de lejos, fueron marcando mi vida y ayudándome a encontrarme conmigo misma, con mi esencia, con mi ser. Luego, todo esto que les fui contando es para sacar un poco, que vean las fortalezas, las debilidades que uno va teniendo en la vida, ¿no? Entonces, desde ahí me sentí como diferente y tuve la oportunidad de verlo más como una fortaleza, tuve el acompañamiento como para sacar provecho de eso. Entonces, yo me fui haciendo más fuerte, no fui recibiendo tanta burla ni desprecios, me fui haciendo fuerte y lo que logré fue que me gustó el ser observada, se podría decir. Entonces, eso me hizo también me dio una forma de pararme ante la vida. Entonces, estudié educación porque me
mi niñez fue muy bonita y los niños siento que son lo más natural y son los más sinceros que hay en el mundo y me gusta mucho la sinceridad. Entonces seguí en la educación y estudié, me titulé como profesora de educación inicial y con mi curiosidad hice muchos cursos, pasé por la educación pública, la educación privada, por los programas no escolarizados y conociendo todo el ámbito de la educación inicial, lo que es educación parvularia aquí, también quise salir a conocer al extranjero, pude ir a Cuba, a Israel, a España, siempre estudiando y buscando la manera de crecer. Entonces, ahí yo me di cuenta de que me podía parar en otras partes, me podía parar frente al mundo, tenía una fortaleza que, que me hacía especial. Y eso a su vez me hacía conectarme con mi ser, con mi esencia, con mis ancestras. Entonces, una vez que salí a conocer el mundo, conocí a una muy buena amiga que me hizo mirar hacia Chile, me enamoré, formé mi familia acá en Chile y llegué a trabajar a Chile. Yo pensé que como en todas partes igual me había parado bien, iba a poder trabajar de educadora, de profesora, pero fue realmente muy difícil, muy difícil. Tuve que pasar muchas trabas, porque por ser negra y peruana me ofrecían trabajo de nana, me ofrecían otro tipo de empleos. Entonces, al llegar a Osorno, dio la oportunidad de que una asociación feminista me dé trabajo en la escuela hospitalaria. Y fueron las feministas las que me hicieron entrar al sistema educativo. Y ahí, después de eso, pude postular a Junji, después de pasar muchas evaluaciones. Y en Junji en el jardín infantil, pude compartir mi cultura. Encontré el espacio donde pude compartir mi experiencia y pude recibir también a extranjeros. Entonces, lo importante es poder compartir, perder el miedo a lo nuevo. Es lo que trato de inculcar a mis niños y mis niñas, a las familias, a mis colegas. Es necesario que abramos la cabeza, que perdamos el temor a lo desconocido, que nos centremos en que cada uno tiene su propia historia. Si uno ama la historia, su cultura ancestral, puede mirar de otra manera la cultura de los demás. Yo creo que esa es la clave principal, que uno conozca su propia historia. Y con esto de la interculturalidad, la multiculturalidad, está haciendo que cada uno vea su historia. Es la manera como trabajamos en el jardín infantil, que cada uno valore su propia historia para poder valorar la historia y la herencia cultural de los demás. Entonces, en ese camino, me parece que es lo que tenemos que avanzar mucho. Muchísimas gracias, Roxana. Me conmueven mucho tu experiencia, tus palabras, la reconstrucción que tú has hecho y también, Cris, de esa historia. Y también la comparto y creo que nuestra próxima relatora va a estar en la misma línea. Yo tengo el gusto también, muchas gracias, Roxana. Tengo el gusto de presentar a Carolina Lagos. Ella es profesora de Educación General Básica, trabaja desde hace 6 años en el Colegio de Sordos Dr. Jorge Otegla Gabler, ubicado en la comuna de San Joaquín. Además, ella es profesora de lengua de señas en el Instituto de la Sordera y en la Fundación AMOMA. Muy bienvenida, Carolina, tienes la palabra y las señas.
Muy buenas tardes a todos. Yo primero quiero agradecer primero que todo a ustedes por la oportunidad de poder estar en esta charla. Yo mi primera experiencia, cuando viví mi experiencia como niña en el colegio, yo nací sorda, yo soy sorda natural. Y para encontrar un colegio, fuimos al colegio La Purísima, en donde se enseñaba todo lo que es oralismo, nada con lengua de señas. Estaba prohibido la enseñanza de lengua de señas, era todo oral. Pero nosotros de forma pilla, en el recreo, hablábamos lengua de señas, pero ya la educación era toda oral. Luego con el tiempo, ese colegio quebró, tuvo algunos problemas económicos, y me tuve que trasladar a otro colegio, que también fue oralista, era el colegio de sordos, y algunos profesores que estaban en el colegio de La Purísima pasaron a este nuevo colegio, y entonces continuaban con su educación oral. Y como decía, teníamos prohibido la lengua de señas, pero nosotros nos comunicábamos con la lengua de señas en los recreos. Pero toda nuestra formación fue oralista. Esto fue hasta como sexto básico. Y luego tuve que ir a integración. Todos mis compañeros eran oyentes, entonces para mí fue un desafío muy, muy grande. Yo tenía un poco de miedo, porque yo al lado tenía una compañera que era hipoacústica, que escuchaba un poco, y ella manejaba muy poca lengua de señas. Y los profesores, todas sus clases eran orales también, y se paseaban por la sala, entonces yo no podía estar mirando el labio facial. Fue un desafío muy terrible para mí. Yo le decía a mis compañeros o a mi familia que necesitaba interpretación, porque necesitaba comunicar, necesitaba informarme, que fuera todo más claro para mí. Pero me dijeron desde el colegio que mi familia tenía que pagar la interpretación. Y para mi familia era imposible poder pagar algo. El colegio no iba a pagar por un intérprete. Esa fue la respuesta que me dieron. El colegio no iba a pagar por un intérprete. Y para mí eso fue terrible, para mi familia. Fue un desafío y un sufrimiento grande. Pero yo no deambulaba en clase, yo igual tuve muchos compañeros que me ayudaban a copiar en las materias, yo copiaba los cuadernos, yo solamente, y para mí como manejaba un poco la lectura también, no era un poco lo que me informaba, le pedí a mis compañeros que ellos con algunos gestos me pudieran informar, pero tuve muchas barreras. Nunca hubo un cambio en mi experiencia educativa. Todo lo que era lectura eran muy grandes los libros, por ejemplo, los documentos. Yo perdía mucho tiempo en el poder entender primero algunas palabras que no conocía, buscar el diccionario para poder comprender la globalidad. No tenía una educación igual que el resto de mis compañeros, y ahí me empecé a dar cuenta de eso. Por suerte, algunos profesores entendieron mi situación y decían que necesitaba yo más tiempo de estudio. O sea, no es que necesite más tiempo, Bueno, eso fue mi experiencia, yo sufrí mucho. Después, en enseñanza media, cuando terminé cuarto medio, para mí yo pude lograrlo bajo un desafío y un sufrimiento bajo muchas barreras. Eso por una parte. Luego, ¿qué pasó? Yo pensaba qué es lo que quería estudiar en la universidad, quería estudiar, tenía un poco de confusión entre teatro, pedagogía, porque yo la verdad lo que quería era teatro. Yo amo teatro. Mi vida, yo disfruto mucho con el teatro. Pero me decían, mi mejor amiga, que este es su apodo, Javiera, y es sorda, me fue contando y me decía, no, que había que cambiar la educación, que necesitábamos profesores sordos, motívate en eso, y ella me fue contando, me fue explicando esta situación, reflexiona, recuerda tú cómo viviste tu escolaridad. Y yo tenía, claro, esta confusión, y fue como, ok, hice distintos trámites, y le pedí a Senadis que pudiese conseguir dineros para poder tener intérprete en la universidad. Y claro, postulé y accedí, me dieron los fondos también, y logré poder entrar a estudiar, a ser educadora, profesora de educación básica. Y el intérprete, claro, me fui informando todo lo que iban diciendo, las palabras, había algunas palabras que no conocía, que había que buscar el significado de ellas, y al principio dije, no me gustó esto de ser profesor. Pero por suerte, mi primer año tuve una práctica, y me tocó ir a un colegio de sordos. Y yo buscando, y encontré un colegio de sordos, y fui por la práctica a este colegio. Y observando la situación me di cuenta de que era verdad lo que me decía mi amiga.
la situación de cómo vivían, continuaban con barreras, los profesores no sabían lengua de señas, conocían muy poquito, seguían con la oralidad, con gestos, los niños no entendían nada de la materia, y yo fui testigo de esto, y algunos, por ejemplo, decían no, que los sordos no podían, por ejemplo, habían palabras que decían que se ofendían, que eran falta de respeto, que no podían hablarlo, se criticaban, se molestaban mucho entre los niños. Y decía, falta un profesor que los motive, que los controle, que los guíe, que los eduque, que les enseñe sobre las distintas diferencias, que los gustos de cada uno, sobre el respeto, la cultura, la diversidad, etc. Y esa experiencia, yo dije, pensé, a lo mejor que falta, los papás también, quizás los papás y la mamá como desconocen de esto, mandan a su hijo a la guardería más que al colegio. Yo le expliqué a la profesora sobre esto, lo que estaba observando de la cultura sorda, que ellos necesitaban su cultura, su lengua de señas, que la comunidad sorda necesitan esto, que es natural en ellos, respetar su diversidad, su cultura, pero no encontré ese apoyo de parte de los profesores del colegio. Y eso me hizo decidirme definitivamente en continuar estudiando pedagogía en la universidad para ser educadora básica. Finalmente, ahora actualmente trabajo en un colegio de sordos y estoy muy feliz de poder ayudar a la comunidad, de motivar a los niños, a las niñas, de poder comunicarnos entre todos por lengua de señas, y es muy bonito, es muy importante eso que estamos haciendo, que no existen estas barreras en nuestro colegio, tenemos todo ya sin barreras, no existen, no existe la misma realidad que yo viví. Y necesitamos que todos se informen, que todos conozcan, que las experiencias de vida son distintas de cada uno. Y que también existe la identidad y también de saber que yo me sentirme que yo soy sordo y tener mi identidad de sordo, que tengo mis derechos en este sentido, comunicarme con la lengua de señas. Cada uno tenemos derechos y los sordos tenemos este derecho que es comunicarnos en lengua de señas. Y eso me gusta transmitirlo y eso es algo que yo no tuve y es la oportunidad que tengo ahora de transmitirlo yo. Actualmente, como estas barreras que yo puedo ver sobre la inclusión, a mí me sorprende un poco que la inclusión se habla de repente muchas maravillas sobre la inclusión, pero yo creo que tiene muchas barreras también. La ley 20.422 sobre la integración, que hay también servicios de interpretación. En este sentido, los servicios de interpretación son muy pocos. Hay muchas barreras para los sordos en cuanto a la integración. Tenemos barreras de la interpretación, algunas estamos bien, otras mal. Yo veo situaciones muy, muy complejas en cuanto a relación a sordos. Por ejemplo, a nivel nacional, habían 45 colegios de sordos y de a poco actualmente quedan 4 escuelas de sordos. ¿Pero por qué? Porque la ley dice y exige sobre la integración, que la integración es lo mejor. Entonces, ¿qué pasó? Todos los niños de los colegios especiales se fueron a la integración y fueron cerrando las escuelas de sordos. También la inclusión se muestra como algo positivo, que hay adaptaciones, que el currículo se adapta, todo súper bien, que se respeta la identidad, la cultura, la lengua de señas, se permite, se le va a ayudar a la persona, se van a hacer todas las adecuaciones, va a tener más tiempo, etc. Pero ¿qué pasa? Al llegar al niño, el estudiante sordo va a estar solo, abandonado. Y él van a estar mostrando, siempre va a estar pasando, a lo mejor sin entender, va a estar poniendo cara de que se entiende, pero va a seguir pasando el curso por pasar. En las distintas escuelas ha sido difícil porque el Estado, el gobierno, no ayuda en cuanto a económicamente a las instituciones, a los colegios con integración. Por ejemplo, si aportan el dinero, debe incluir el intérprete para ese estudiante que se integre a ese colegio. También intérprete no solamente en lo educativo, si quieren ir a un tema juzgado, a un tema legal, a un tema de salud, no existe la interpretación en esos servicios básicos y no contamos con eso. Y eso es un derecho de los servicios de accesibilidad en todo. Se debe cumplir, se debe respetar. No solamente poner palabras bonitas en esta ley. Ahora, claro, se puso que tenemos la oportunidad de tener una nueva constitución y ojalá que eso esté incluido también. Y ojalá yo voy a ser feliz cuando sea una exigencia, el respeto a nuestra cultura, a nuestra diversidad. Que los sordos tenemos el derecho a nuestra lengua y que tenemos derecho a tener intérprete y que exigir que en todos los servicios básicos exista un servicio de intérprete. Eso, me gusta, eso es lo que yo opino y agradezco nuevamente la oportunidad que tengo.
Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a las relatoras que han estado estupendas con el tiempo. Muchísimas gracias porque eso nos va a permitir tener un espacio para preguntas. Les pido, aprovecho de pedirles al público que hoy día nos ve y nos escucha, que puedan ir formulando sus preguntas en un espacio que queremos dejar hacia el final, para dirigirlas a cada una de las relatoras y sus experiencias. Vuelvo a agradecer esa alegría, ese compromiso que se transmite al compartir esta experiencia y poder visibilizar estas posibilidades de manera tan positiva. Les agradezco mucho eso a las relatoras. Pero no hemos terminado. Tenemos finalmente a Antonia Huentecura. Antonia, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar la palabra a Antonia Huentecura, la voy a presentar. Ella es mujer mapuche, pobladora, trabajadora de la educación. Es educadora diferencial. Es especialista en trastornos de la comunicación. Pero para ella es una opción política trabajar como educadora tradicional mapuche desde hace 6 años. Ha trabajado en la comuna de Recoleta, Cerro Navia y Renca. Actualmente participa junto a profesionales del CIAE de la Universidad de Chile realizando cápsulas educativas en la Escuela Gustavo Lepec de Renca. Muy bienvenida, Antonia. Tienes la palabra. Sí. Mari, como Aimun, Rumé Mañún, Tufachi Manguel, Quiñe Poñechalún, com Aimun. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradezco esta muy bonita invitación. Reciban todos ustedes un cariñoso saludo de mi parte. Como bien decían, bueno, mi nombre es Antonia. Comentarle que llevo muchos años trabajando en educación y también comentarle esto. Decir además, comentar que me siento muy agradecida de poder participar en este espacio, porque hay muchas palabras que acaban de pasar, ¿cierto?, por este círculo de conversación que me hacen mucho sentido, me hace mucho sentido porque también hay unas realidades que son algunas similares, ¿cierto?, cuando uno evoca la infancia y piensa en cuando uno fue perdón, pequeña, ¿cierto? Y también en cómo me criaron a mí siendo una niña mapuche. Entonces, remontarme a eso igual es importante. Yo soy nacida y criada acá en Cerro Navia. Mis papás son migrantes del sur, se tuvieron que venir por la escasa tierra que había en ese tiempo y que todavía es así, y tuvieron que venirse por una migración forzada, que digo yo. Ellos no quisieron venirse, sino que tuvieron que venirse a trabajar acá a Santiago para poder tener un mejor pasar, ¿cierto? Y fue así como yo nací acá en Santiago, en Cerro Navia, y estudié acá. En relación a eso, a cómo fueron esos tiempos, igual es importante decir que, claro, como la educación en Chile no es una educación que valore en ese tiempo menos lo intercultural, digo, o que no valore como la diversidad, la diferencia, y cuando no se valora, no se respeta, entonces pasa que uno llega a un establecimiento educacional donde te dicen que tienes que comportarte como un chileno, en este caso como una chilena más. Bueno, en el caso mío, en lo particular, yo siempre cuidé, protegí y defendí mi identidad, porque siempre me enseñaron desde pequeña, sobre todo mi padre, a sentirme orgullosa de ser lo que soy y de venir del pueblo que vengo. Y mi madre me enseñó y me aportó en lo cultural. Entonces siempre yo estuve con esos como dos pilares que fueron fundamentales para mí, porque sí sufrí discriminación, sobre todo en enseñanza básica, sufrí mucha discriminación por parte de compañeros y también en términos generales, porque uno siempre lleva la discriminación como al tema más interpersonal, ¿cierto? Pero también hay políticas educativas generales, ¿cierto?, que emanan de un Estado que permiten también esa discriminación.
Me explico, los planes y programas de estudio, las bases curriculares, en el tiempo en que yo estudiaba en básica, no incluía para nada a los pueblos originarios. Su conocimiento, su legado, no lo incluía. Entonces, y es más, en textos de estudio se hablaba, y todavía en algunos he podido leer, se hablaba en tiempo pasado. El pueblo mapuche era, el pueblo mapuche hacía. Entonces, y eso no tenía relación con lo que yo era, porque yo era. No había dejado de existir y mi pueblo seguía existiendo en ese tiempo y sigue existiendo ahora. Entonces, en ese sentido, la escuela también tenía mucho, y tiene todavía, pero en ese momento, mucho que cambiar, mucho que modificar y mucho también que desaprender. En relación a lo que pasa ahora, como hay más asignaturas, ¿cierto?, de lengua indígena, hay algunos colegios que hacen talleres para que los estudiantes, las y los estudiantes conozcan sobre los pueblos originarios, es un poco distinto, ¿ya? Pero yo diría que falta mucho todavía camino por andar. Falta mucho en el sentido de que las instituciones educativas tienen que tener una mirada mucho más amplia en relación a los estudiantes que ahí llegan y a las familias también, porque detrás de cada estudiante hay una familia, y una familia, en mi caso, por ejemplo, una familia que defendía lo mapuche y que yo me vi afectada porque yo también lo defendía en la escuela. Entonces eso en algunos momentos a mí me trajo problemas y sin duda también aprendizajes que los pude llevar a cabo ahora ya de adulta, ¿cierto? Y el vínculo con lo profesional, yo desde pequeña siempre quise ser profesora. De hecho, hay amigas de la infancia que se encuentran conmigo y me lo recuerdan y me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Y yo le digo, yo soy profesora. Y se ponen muy felices porque me dicen, qué lindo que alcanzaste lo que tú querías, porque desde siempre quisiste ser profesora. Y ese es como el camino en relación a eso, a como mi motivación como profesional. Pero yo comencé a educar desde mucho antes de ser profesora, cuando yo era adolescente, con amigas de acá del sector mapuche, mujeres mapuches principalmente, hacíamos talleres para los niños y las niñas, para los vecinos del territorio. Y yo nunca he dejado de hacer talleres de educación, de cultura, de como visión mapuche, para niños, nunca he dejado de hacer eso. Y una vez que ya fui profesional, siempre me interesó como esto, y siempre sentí como que era una deuda, porque yo en algún momento cuando decidí ser profesional, dije, cuando yo sea profesional, voy a poner esto al servicio de mi pueblo. En lo que sea, en lo que pueda estudiar, yo lo voy a poner al servicio de mi pueblo. Bueno, logré ser profesora, trabajé mucho tiempo como educadora como educadora diferencial en escuelas de lenguaje. Y después de un tiempo, siempre me di cuenta de que siempre enseñé como mapuche. Es decir, siempre enseñé a los niños sentados en círculos, siempre me puse al mismo nivel de ellos, la enseñanza que traté de entregar siempre fue de forma horizontal, nunca he pensado que yo soy más que ellos, y son los elementos y los pilares que yo he tenido desde pequeña, también en no sentirme más que el otro. Entonces yo seguía educando como mujer mapuche con mi título. Y después logré ser educadora tradicional y trabajar en esto que me apasiona. Y me apasiona porque, como decían en la presentación, para mí esto es una opción política. Mi profesión es ser educadora diferencial y mi opción política es ser educadora tradicional mapuche, porque siento que es muy importante participar de los procesos educativos desde adentro, desde la escuela. Y sobre todo también trabajar y permanecer trabajando en espacios como estas comunas que se acaban de describir también en mi presentación, en Recoleta, en Cerro Navia, ahora trabajo en Renca. Entonces me gusta trabajar en esas comunas que se parecen mucho a la comuna donde yo nací también. Entonces lo hago también porque eso es lo que me motiva. Me motiva a trabajar con niños y niñas de poblaciones, con niñas y niños que son mapuche o son descendientes, ¿cierto?, de algún pueblo originario. Eso me motiva mucho
eso es lo que me mueve, en definitiva, de poder seguir trabajando en estos espacios educativos. Y en relación como a los obstáculos que aún persisten, ¿cierto? Que aún existen en las escuelas, es esto mismo. Yo tuve la posibilidad de trabajar y estar en una escuela donde hay la asignatura de lengua indígena, que es un subsector dentro de la asignatura como macro, que es lenguaje. Pero para eso tiene que existir un porcentaje de niños y niñas de origen, en este caso mapuche. En otros colegios donde no hay el porcentaje, no existe. En otros colegios, hay colegios que tampoco se motivan, entonces pasa a ser como que si el colegio lo busca, puede acceder a este conocimiento. Entonces ahí siento yo que falta mucho en el reconocimiento también del educador tradicional como tal. Por ejemplo, yo estudié como, educación, pero hay hartos hermanos y hermanas que son educadores tradicionales y son validados por el Ministerio de Educación porque tienen el kimun, tienen el conocimiento ancestral y lo pueden entregar. Entonces yo siento que ese conocimiento ancestral que guardamos, porque nosotros somos guardadores de conocimiento, que ha estado mucho tiempo en esta tierra, siento que eso no se resguarda y no se valora, y por lo tanto es como que uno tuviese que insistir mucho. Incluso hay unas acciones, ¿no? Ahora no se hacen, pero cuando yo recién ingresé a esta forma de trabajar, había una acción que se llamaba sensibilización, que había como que sensibilizar a la comunidad educativa donde uno iba a llegar a trabajar. Entonces, a mí la palabra ya me hace mucho ruido, no me gusta tanto, porque yo tengo que sensibilizar al otro, si lo que yo tengo que hacer es enseñarle a respetar, es educarlo, es invitarlo a desaprender, porque eso es muy importante, que nosotros en esto desaprendamos muchas cosas y muchas prácticas, ¿ciertos? Que están inquistadas dentro de la educación. Que es una educación donde se nos dice que todas y todos somos chilenos, donde se nos dice, o bien no se dice tanto, pero sí las prácticas en sí son muy, uniforman mucho, y no se valora el abanico de colores que puede haber en una escuela. Entonces, por eso que es importante también esto, es importante que haya un cambio, que exista un cambio desde la educación también. Y antes mencionaba Carolina, ¿cierto?, el tema de la nueva constitución. Yo también estoy muy esperanzada en eso, que la nueva constitución lo haga una asamblea constituyente, que sea también plurinacional, y ojalá tengamos alguna vez una constitución que considere a los pueblos originarios, que considere a las naciones primarias, porque hay una riqueza tan linda, tan bonita, y no es porque lo diga yo que amo a mi pueblo, sino que encuentro que es importante que los espacios educativos lo tengan. Eso, Chaltumay, muchas gracias. Frente Puy, hasta aquí llega mi relato. Chalto, gracias. Muchas gracias, Antonia, por tu experiencia, por tu amor a la pedagogía, y lo compartimos. Yo creo que esta mesa es una mesa de la pedagogía, una mesa de la transformación, es una mesa del intercambio y del valor de esa diferencia como una forma de enriquecernos, y además de encontrarnos en nuestras múltiples culturas, en nuestras múltiples condiciones, y ser capaces de caminar todos juntos y todas juntas en ese camino de emancipación, de transformación y de bien común. Y aquello es lo que tenemos que rescatar. Muchas gracias, muchísimas gracias, Antonia. Les agradezco a todas que hayan estado tan estupendas con el tiempo de sus relatos, y paso ahora a presentar a la profesora Marcela Bornat, que va a comentar esta mesa, todas las experiencias que se han transmitido, todas las vivencias que se han reformulado desde una visión común, desde los desafíos que tenemos para mejorar, para seguir caminando hacia una inclusión real, como nos planteaba Carolina. Y sobre ello les quiero presentar a Marcela. Marcela Bornat es profesora de filosofía
magíster en educación, profesora de aula hace 12 años, ha trabajado en formación inicial docente en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago, y hoy coordina el núcleo de estudios de género, ciudadanía y convivencia escolar en saberes docentes. Se especializa en temas de ciudadanía, currículum y género. Le damos la bienvenida y la palabra a Marcela a este encuentro. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todas las compañeras y colegas, ¿no es cierto?, que compartieron hoy día con nosotros. Yo estoy súper honrada y quiero agradecer que me hayan hecho parte de este precioso panel de mujeres que hoy día hablan de distintos espacios y lugares de enunciación de la diversidad, ¿no es cierto?, que convive en los procesos pedagógicos y que lamentablemente son realidades bastante silenciadas, ¿no es cierto?, en la formación inicial y en la formación continua docente. Aún tenemos la deuda grandísima de trabajar estas diversidades. Valeria hace ahí un gran aporte, ¿no es cierto?, en formación inicial, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Yo creo que valoro también mucho este espacio porque tiene que ver con asumir un riesgo de vincular narrativas propias, ¿no es cierto?, para ir impulsando la transformación del sistema educativo. Y que eso se engarza con ir entendiendo también la sala de clases como un lugar de hablas múltiples, desde distintas disidencias a la norma que se va produciendo y que va regulando finalmente el régimen político de la escuela. Disidencias en términos de lengua, disidencias culturales, raciales, ¿no es cierto?, disidencias de sexo y sexualidad, etc. Entonces, yo he aprendido mucho de los relatos que han compartido hoy día con nosotros las compañeras, y me parece que es una fotografía muy compleja de cómo nuestro sistema educativo, ¿no es cierto?, va desplegando diversas violencias en las y los niños, ¿no es cierto?, y jóvenes a lo largo de su trayectoria educativa, sobre todo con ese grupo de personas que tradicionalmente han sido excluidas, con esos grupos, con esos diversos grupos, ¿no es cierto?, de personas que han sido excluidas desde los sistemas educativos. Yo me parece que es súper interesante ir comprendiendo que en estos relatos que acabamos de escuchar, en estas experiencias, se va mostrando la forma en que se va tejiendo las relaciones dentro de la escuela, pero más importante aún que se van configurando ciertas subjetividades, desde la perspectiva de quienes están incluidos hoy día en el sistema y quienes también están siendo activamente excluidos por su diferencia, que están siendo silenciados, etc. Yo aquí creo que como primera atención podríamos decir que, bueno, hay una construcción de una invisibilización, ¿no es cierto?, y negación de la diversidad a partir de ciertas lógicas de normalización de la escuela. El problema es que la escuela en términos discursivos se entiende como un espacio de inclusión, pero pareciera que ahí hay un doble juego, porque es una inclusión excluyente, ¿no? La escuela es para todas, es para todos, pero ocurre todo lo que las compañeras han comentado. Los relatos por ejemplo, el relato de Carolina de cómo no solamente su condición socioeconómica no le permite asegurar el derecho a una educación, el derecho social a la educación, sino que también cómo hay violencias que a una persona sorda, por ejemplo, se le enseña a través del oralismo, ¿no?, para que aprenda a hablar toda la violencia estructural que convive ahí. Antiguamente estaba prohibido, ¿no es cierto?, hablar lengua de señas, y de cierta forma se les forzaba a las personas sordas a hablar algo que no estaba dentro de su diversidad. Y es interesante pensar cómo acá hay un cruce, ¿no es cierto? Es como una radiografía también interseccional de lo que va ocurriendo con las otras diversidades. Porque a las niñas se les obliga, ¿no es cierto?, a adecuarse a la heteronorma, y no se les posibilita la expresión de su libertad también en términos de género. A los niños mapuches se les obliga a hablar español, a leer español, bueno, y así como se reproduce una violencia estructural, ¿no?
me parece muy interesante, por ejemplo, tomando lo que plantea Roxana desde su voz migrante y de mujer afrodescendiente, esta idea de, bueno, tomando a la Victoria Santa Cruz, ¿no? Negra, ¿negra y qué? Somos diferentes, salimos de la norma, ¿no? Pero ¿de qué norma? Bueno, de la norma racial y cultural. El problema es que eso, como nos comparte Roxana, va creando un miedo a ser diferente, a no perturbar, a no molestar la cultura y los márgenes instituidos. Y yo me pregunto, ¿cuántos niños y niñas, migrantes, mapuches, ¿no es cierto?, sordos, trans, no binarios, etcétera, hoy día piensan y sienten eso en su vivencia educativa? Pero es una vivencia silenciada, ¿no?, invisible, que camina silenciosamente el tránsito de la escolaridad en nuestro sistema educativo bajo el título de la inclusión, pero que en efecto en lo que ocurre en esa experiencia educativa son más experiencias de exclusión. Me parece en ese sentido que es interesante leer que todos estos relatos van mostrando dispositivos comunes de opresión y de exclusión, de anulación de cuerpos, de subjetividades, etc. Y yo creo que con eso vamos poniendo sobre la mesa también más claramente el dibujo de una cierta idea de la frontera de normalidad que la institución escolar reproduce, pero también produce en su conjunto de discursos y prácticas. Y es súper interesante conversar esto en una semana de las pedagogías, ¿no? Donde es fundamental que hoy día los y las pedagogas, ¿no es cierto?, nos pongamos a pensar de qué forma nuestro sistema de creencias, nuestros discursos y prácticas van también reproduciendo esa exclusión. Y yo creo que, tomando aquí también lo que plantea Antonia, ¿no es cierto?, aquí no solamente hay que mirar a los docentes, a los equipos directivos de la escuela, etcétera, sino que hay que ver también cómo se ha construido una sucesión de políticas educativas en nuestro país, políticas curriculares, por cierto, en las cuales se van reforzando también estas lógicas de anulación a la diferencia. Y tomando aquí elementos que plantea Cris, que plantea Carolina, Antonia, bueno, Roxana también, ¿no es cierto?, aparece otra tensión, y es que la inclusión es un discurso bien lleno a nivel de política educativa, a nivel de ley de inclusión, etcétera, pero es una práctica bastante vacía en muchos espacios todavía. Y en ese sentido la inclusión se va vaciando de proyecto político también, ¿no? Tomo un poco lo que plantea Cris en relación a que parece que existen carencias en la política pública y ciertos mecanismos de apoyo para acompañar a las escuelas y a sus comunidades, a sus docentes, en el camino de la inclusión, para que no quede solamente como titulares, ¿no es cierto?, la ley de inclusión o las distintas orientaciones circulares, etcétera, que emerjan para hacerse cargo de las diversidades. Como plantea la Carolina, yo estoy muy de acuerdo con que la inclusión a veces se ha convertido incluso en una barrera, porque invisibiliza las necesidades. La Carolina dice, hay un desconocimiento profundo de la cultura sorda, de las necesidades que tienen las personas sordas. El problema es que hoy día el titular de la inclusión desdibuja esas barreras que ha construido también el colonialismo lingüístico, ¿no? Y tomo también un poco lo que plantea Cris, en que, por ejemplo, hoy día la integración de niñas trans en las escuelas, que tiene que ver con la circular que salió ya hace un par de años, ¿no es cierto? El problema es que hoy día no ha habido tampoco un apoyo desde la política pública, ¿no es cierto? No ha habido un acompañamiento a las comunidades para que esto se haga efectivamente carne y no quede en la casuística, en esta idea de tenemos casos de niñas trans, ¿no es cierto?, sino que realmente la comunidad entienda que esto tiene que ver con la transformación de un régimen político de la heteronorma en la escuela. Hay una pensadora que a mí me gusta mucho, que es la Silvia Rivera Cusicanqui, y ella dice, somos ciudadanos a medias, nos inventamos la idea de la ciudadanía para sentirnos incluidos, pero efectivamente es una falsa promesa en muchos espacios. Y yo creo que los y las docentes en ese sentido no podemos dejar que eso siga siendo una falsa promesa, ¿no? Y tampoco tenemos que dejar que gane el juego del neoliberalismo en relación a reforzar la estandarización, ¿no es cierto?, negar las diferencias
y afianzar la unidimensionalidad. Bueno, para ir terminando, yo lo veo a partir de sus relatos, yo esto lo veo desde una vereda de la esperanza, ¿no es cierto? Y desde la posibilidad, pues como plantea Cris, sin duda esta situación está cambiando, no en todos lados, camina a pasos de paloma, ¿no es cierto? Pero hoy día estamos en un proceso de transformación cultural que yo creo que nos lleva a entender la potencia de trabajar en pos de botar esas barreras, ¿no es cierto?, hacia las diversidades. Creo que sin duda esta transformación no camina con la urgencia que requieren niños, niñas y jóvenes, ni con la profundidad tampoco que se necesita, para que las niñas, los niños en efecto entiendan la escuela como un espacio seguro, ¿no? Y en relación al resguardo de derechos. Yo creo que es fundamental impulsar esa agenda desde las escuelas, desde la universidad, desde los territorios, desde las comunidades educativas, muy desde el diálogo, muy desde la participación. Y yo creo que este desafío tiene que ver con abrir, rasgar los tejidos del poder que todavía están tejiendo el proyecto político educativo que impera en las escuelas. Tomo la idea de Antonia en relación a que creo que esta posibilidad tiene que ver con entender la pedagogía como una opción política para disputar, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que está claro que la escuela sigue siendo un espacio de inclusión en lo prescrito, más no en lo realizado, pero como dice Roxana, creo que hay que perder el miedo a lo otro y desprenderse del colonialismo cultural de este sistema educativo, transgrediendo el temor a incomodar la norma y, bueno, empujando la transformación cultural en curso. Yo soy una gran admiradora de los y las estudiantes, pero creo que no tenemos que entender que desde ellos tiene que venir el cambio, sino que es el mundo adulto, en colectivo y en diálogo, ¿no es cierto?, con las niñas y jóvenes y con participación activa, quienes deben hacerse cargo también de impulsar un nuevo proyecto político y educativo, sobre todo en este momento constituyente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu reflexión, por tu búsqueda de esas relaciones que durante mucho tiempo no estuvieron aislados, separados, en luchas parceladas, y que hoy se constituyen en conformar mesas de discusión como esta sobre las diversidades, sobre las diferencias y todo aquello que no es común. Que tenemos que desaprender, tomando también las palabras de Antonia. Muchas gracias por tu reflexión, Marcela, y ahora invito a todas las relatoras a que puedan encender sus cámaras, porque tenemos una ronda pequeña, breve, de preguntas cortas que llamamos, y también aprovecho de insistir en que puedan formular sus preguntas a través del chat al público que hoy día nos escucha, y que quiera tener la oportunidad de dirigirse a alguna de estas relatoras que con tanto afán nos comparten sus experiencias. Así que las invito. Entonces, en esta primera ronda de preguntas, queremos hacer algunas preguntas breves a cada una de ustedes, de las relatoras, respecto de por qué debemos erradicar ciertos términos y concepciones que no solo resultan imprecisas, sino que también muchas veces ofensivas, para avanzar hacia un lenguaje más inclusivo y respetuoso con la diversidad. Si ustedes gustan, seguimos el mismo orden inicial y damos la palabra a Cris. Te escuchamos, Cris. Gracias, Valeria, y gracias, Marcela, también por la intervención. De hecho, quisiera agregar una cosa a lo que tú dijiste, cómo el desafío de la inclusión también es personal, porque si no hacemos el proceso de autoexaminación, muchas veces ocurren las cosas que me pueden haber ocurrido a mí o que también son homologables a otras experiencias, ¿no? Como en el fondo, en el proceso de tratar de encajar, te desmarcas y fortaleces el mismo sistema que es el que te está oprimiendo en una primera instancia, ¿no? Eso nos lleva también a la importancia como de no siempre exteriorizar como todo lo malo, ¿no? Siempre como que darle la sensación como de que todo el desafío
es algo que tienen que hacer los demás, no yo, porque yo estoy bien, pero los demás tienen que cambiar, los otros. Y ese proceso de otrear es lo mismo que ellas nos hacen a nosotros. Entonces, es muy importante también la autopercepción, el desafío personal, ¿verdad? El pulirse también personalmente. Ok, con respecto a los términos, disculpen por esa pequeña intervención. Creo que la palabra transexual es una palabra que lentamente espero pase a la historia. Transexual es una palabra que tiene una historia médica, ¿ya? Surge en los años 50 y en el fondo es la palabra que justamente por eso nosotros como comunidad dejamos tratar de usarla, porque carga con toda la historia médica y patologizante de todo lo que es lo trans. Debido a eso, es que nosotros no la utilizamos e invitamos siempre a la gente con la que trabajamos a no utilizarla por este carácter patologizante. Ahora, sin embargo, ojo con esto, porque hay personas que todavía lo pueden utilizar para autoidentificarse, y la autoidentificación es muy importante. Para que ustedes no lleguen y no le digan a una persona que se identifica como transexual, no, tú no eres eso, tú eres esto otro. Porque en el fondo eso es algo que ya es como estamos haciendo constantemente, ¿no? Entonces, personas que puedan usarlo, lo dejen que lo usen, pero si tratan de ahora, en el diario vivir es mejor tratar de ir sacándola, justamente por este mismo esfuerzo de nosotros. Y una también muy común, cortito, el término el cuerpo equivocado, nacer en el cuerpo equivocado. Eso sí que tiene que quedar también fuera de cuestión, completamente, porque cuando tú levantas ese discurso, imagínate lo que puedes causar en una niña. Es como el cuerpo equivocado, es en el fondo como, chuta, yo fui una equivocación, como que de alguna forma no debería ser así mi cuerpo, como que no debería existir. Se puede llevar una serie de elaboraciones muy negativas con respecto a la autopercepción y la autoestima de esa persona, de que ya la sociedad en que vivimos, por todas las consecuencias en el fondo sociales de este sistema que enfrenta el hecho de ser trans, genera mucha más carga todavía. Así que dejemos esos dos términos. Ojalá transexualidad, ¿verdad? Un término patologizante, y el cuerpo equivocado como algo que puede impactar la autopercepción y la autoestima de la misma persona para su construcción personal. Muchas gracias, Cris. Vamos a seguir con la ronda y vamos a preguntar a... acá me perdí. A Rosana. Rosana, usualmente se habla de personas migrantes como extranjeras con derechos limitados, aun cuando ya no están migrando y llevan varios años viviendo en otro país e incluso ya poseen residencia y nacionalidad. Nos gustaría que junto con formular aquellos conceptos, términos, conceptualizaciones que creas que debiésemos revisar e incluso eliminar, que nos pudieses dar tu visión respecto de esta situación de seguir siendo considerados migrantes eternamente. Claro. Bueno, como ya lo había dicho también, las bases curriculares, las leyes, todo, nos hablan del niño, de la niña, de los niñes, como sujetos de derecho. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Si el sujeto de derecho tiene derechos y deberes, es respetado. Entonces, para ser respetado tiene que prevalecer su identidad. Y entonces, cuando estamos en un grupo para los extranjeros, para los migrantes, que te incluyes, el respeto a tu persona, el respeto a tu identidad tiene que prevalecer. Entonces, el que te llamen el peruanito, el venezolanito, con cariñito, pero chiquitito, es un diminutivo, una disminución a toda tu cultura, a toda tu creencia, a tus costumbres. Entonces, yo creo que esa mirada como compasiva algunas veces, como ayuda o de tratar de incluir, es una manera de hacer ver al otro inferior. Entonces, creo que por ahí está el que tenemos que, como les decía hace un rato, si yo conozco mi identidad, yo voy a poder valorar la identidad del otro. Entonces, hay una mirada que de repente los propios
los propios chilenos no tienen. Los chicos no conocen la historia de sus ancestros, tienen el apellido mapuche tan lindo, pero no saben qué significa, de dónde venía, o como la abuela lo tuvo, tienen los beneficios de la abuela, pero no saben por qué. Entonces la identidad es un punto primordial. Entonces los diminutivos, las agrupaciones, los venecos, los colochos, me parece que debemos ir tratando de eliminar y hablar a los otros con respeto a su costumbre, a su tradición, a la historia, a todo lo que traen, que es un aporte para mi aprendizaje, para el aprendizaje del que está en su territorio, está aprendiendo cosas nuevas. No quiere decir que va a olvidar lo propio, va a aprender y va a enriquecer con la cultura que llega, su propia cultura. Eso. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias. Ahora queremos preguntar a Carolina, ¿por qué es mejor hablar de personas sordas y no sordomudos? ¿Por qué que es mejor hablar de diversidad funcional y no de capacidades diferentes? Nos gustaría que también pudieses contarnos por qué hablar de lengua de señas y no lenguaje de señas. Gracias, Carolina. Creo que lo más importante es informar sobre algunos temas. El tema de sordo-mudo, antiguamente, hace muchos años, siempre se decía sordo-mudo, el concepto de sordo-mudo. ¿Por qué? Porque, claro, la persona solo se comunicaba con los brazos, le decían que no podía hablar. Era una especie como de mimo que no hablaba. Poco a poco eso fue cambiando y se eliminó. Ahora se pone solamente sordo, persona sorda. Porque si bien nosotros tenemos voz, adentro tenemos nuestra composición, podemos llegar a poder hablar. El tema que ahora, claro, si nos escucha raro, distinto, es porque, claro, es parte de su cultura que ustedes comuniquen de esa forma, nosotros nos comunicamos de otra forma y tenemos que aprender en la voz de su cultura, digamos. Entonces nosotros podemos, pero lo que no tenemos es la audición. Y en este caso somos personas visuales. Por ejemplo, la palabra mamá o papá, visualmente no la puedo escuchar, no sé cómo se dice, no sé, no oigo, pero visualmente veo papá, veo mamá y eso me ayuda un poco para representar lo que quiere decir, pero no es que no tengamos voz. Eso, entonces se acuña el término de sordo y no sordomudo. Hay muchos oyentes que se confunden y dicen, sordomudo, pero no, está equivocado, está errado. Eso es solo sordo y tenemos que estar repitiendo que se dice de una forma. Claro, eso fue una forma que se decía antiguamente y se fue propagando. Entonces, ojalá lo que estoy comentando ahora, que cambiar el término de sordo-mudo a sordo, a personas sordas, lo puedan ustedes también replicar en su conocido. Y es realmente una ofensa para nosotros. Es porque nosotros no significa que no podemos hablar, ¿no? Nosotros tenemos voz, o por gestos, o con nuestras señas, nosotros igual nos estamos comunicando. Y ahí tenemos que estar explicando, ¿no? Nosotros nos confundíamos, que no sabíamos, que hay información que nos llega. Hay personas claro, que hay personas que pueden decir que me digan que soy sordomuda y no se van a sentir ofendidas, porque a lo mejor ya están acostumbradas a vivir eso, pero la verdad es una ofensa el decir sordomudo. El tema de lengua de señas o lenguaje de señas, lenguaje, es la capacidad de poder comunicarse a la persona. En cambio, la lengua lengua de señas se llama porque tiene el concepto se refiere a nuestro sistema de comunicación, que en este caso sería la lengua de señas. Y lenguaje tiene que ver con la capacidad de las personas comunicarse en general, independiente de la lengua que tengan. Y para nosotros la lengua de señas es natural, es de nuestra propia cultura. No podemos modificarla de forma natural, es como cada uno nace con su propia lengua, oral, en este caso español. Nosotros la lengua de señas es natural. Y ahí va a depender, en el caso del oyente, va a depender de su lengua, de su país de nacimiento. Eso, y lo otro sobre... Capacidades diferentes.
Es un poco complejo de poder explicarlo para mí. Ambos conceptos, el de discapacidad y el capacidad, frente a todos los conceptos, son muy distintos, porque el de discapacidad se piensa en que las personas no pueden hacer las cosas, que la persona que tenga deficiencias mentales no puede hacer ciertas cosas, o la persona que tenga inmovilidad reducida no va a poder moverse por ciertos lugares. Por ejemplo, una persona que tenga problemas físicos, es discapacitado, no va a poder hacerlo, el ciego no va a poder ver ciertas cosas. Eso es como de que no se centran en lo que no pueden hacer. Pero en cambio la capacidad se refiere a lo contrario, a lo que se puede hacer. Por ejemplo, en el braille, tener palabras con braille y el ciego, perdón, va a poder comunicarse, va a poder leer lo que está viendo. Con la lengua de señas nosotros con intérprete podemos también comunicarnos, o escritura en algunos otros que puedan escribir. No es algo que nosotros tengamos el sordo, por ejemplo, dicen, él no conoce mucho, tiene una enfermedad, se ve como una enfermedad, el sordo presenta una enfermedad, y para nosotros no es una enfermedad el ser sordo. Y eso significa como que tuviésemos una discapacidad, el sordo no va a poder hacer ciertas cosas, necesita desarrollar su pensamiento, su aprendizaje, no va a poder. Eso se ha mantenido y ha sido de verdad que una lucha que nosotros estamos pidiendo que no se nos ponga como personas discapacitadas. Está errado el tema de discapacidad, el tema de centrarlo en lo que no se puede. También en la lingüística, en la cultura, en la comunidad de los sordos, todos tenemos, hay que respetar, tenemos esta identidad propia, cultura propia, tenemos muchas habilidades, tenemos muchas tradiciones, nos organizamos, podemos trabajar, hay muchos profesionales sordos que han logrado tener sus títulos. A mí, por ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, yo tengo problemas auditivos. Es bien problema, tengo un problema auditivo, así lo diría yo. Pero puedo ver, puedo leer, puedo entender, me puedo comunicar, puedo moverme, pero no significa que no tenga otro tipo de problemas. Hay personas que piensan que como, ella es sorda y es discapacitada. ¿Pero por qué discapacitada? Como que el término ojalá ya empezar a sacarlo, es como de hablar de lo que no se sabe, de lo que no se puede. Y lo tratan como, claro, lo mismo que decíamos antes, de lo pobrecito, de que no puede, de que hay que ayudarla, de que hay que hacerle más ayuda, más acompañamiento. Y no, nosotros tenemos derecho, podemos ingresar. Yo, por ejemplo, pude ingresar a la universidad. Tenemos mejores, para optar a mejores futuros también como cualquier otra persona. Pero el tema de discapacidad, ya no. Hablar de, en caso personal, personas sordas con discapacidad, a las personas sordas no decirles discapacidad, sino personas con problemas auditivos. Eso. Muchas gracias, Carolina, por esa explicación. Y vamos a escuchar a Antonia. Y le vamos a pedir también a Antonia que nos ayude, que nos ilustre desde su punto de vista de qué forma podemos eliminar o avanzar en un lenguaje más inclusivo y no peyorativo a las distintas comunidades y diversidades que están aquí y las que no están tan bien, pero especialmente focalizado desde la diversidad étnica, cultural que tú representas, y también qué te parece correcto o incorrecto de poder mencionar, si acaso te parece bien o no, hablar de pueblos indígenas de Chile. Sí, bueno, agradezco la pregunta, ¿cierto? Siempre es bueno conversar en relación a esto, porque ¿por qué llegué a ese término también? Porque si uno googlea y escribe los indígenas, aparece los indígenas de Chile. Desde ahí lo saqué. ¿Por qué? Porque me parece importante ese ejercicio. En primera instancia, bueno, dejar claro que si bien es cierto, se ocupa la palabra indígenas o en la malla curricular dice lengua indígena como para incluir a todos los pueblos originarios, el término correcto es decir pueblos originarios o naciones primarias. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más naciones primarias, debo decirlo, porque somos naciones que estamos antes de la llegada de Cristóbal Colón,
antes de la creación de los estados. Por lo tanto, es muy importante reconocer eso, esa ancestralidad, es muy importante reconocerla, porque desde ahí también parte lo que tiene que ver con esto que hemos hablado mucho, ¿cierto? El respeto, porque cuando uno conoce su historia, su origen, puede también dirigirse con respeto hacia el otro, hacia un otro, ¿cierto? Entonces es muy importante esto, descolonizar. Es muy importante descolonizar nuestras prácticas y nuestra forma de dirigirnos, ¿cierto?, hacia un otro. Es muy importante eso, y también tiene que ver con que en Chile en general, o sea, si uno revisa la historia, este proceso como de blanqueamiento, donde no se reconoce los pueblos originarios y donde no se reconoce tampoco al mestizo, a la mestiza, pasa lo que pasa en este país, que uno siendo milenariamente originario de este territorio, se sienta como una persona que tiene que buscar un espacio en este país, en este territorio, y no debiese ser así. Pero eso pasa porque no hay un reconocimiento, porque hay prácticas educativas que se tienen que ir mejorando en relación a esto. Y lo que yo también mencionaba adelante, que tenía que ver con esto, con el desaprender, ¿cierto? Desaprender muchas cosas que nos han ido enseñando, y que la escuela también es responsable de eso. La escuela, obviamente, como un partícipe de este Estado y de estas políticas, ¿cierto?, estatales, que llegan al final a la sala de clases, y que ahí es donde pasa todo lo que nosotros acabamos de describir. Entonces es súper importante ir cambiando eso. Igual, por ejemplo, uno puede, no sé, pues se utiliza como la palabra étnico o lo etnio, pero lo étnico en definitiva como que se queda, siento yo, como con lo estético. En cambio, cuando uno habla de pueblo o de nación, tiene que ver que ahí hay un origen distinto y que tenemos características que nos diferencian. Tenemos nuestra propia religión, nuestra propia forma, o sea, nuestra propia forma de expresarnos religiosamente, porque no es que tengamos los mapuches una religión, nuestra propia forma de expresarnos culturalmente, nuestra propia forma de vestirnos, y lo más importante y que nos hace también muy diferentes es nuestro idioma. Es nuestra lengua, como hablaba también Carolina. Es muy importante esto de la lengua, porque ahí tiene que ver con la relación que yo tengo con mi otro igual, y que me hace distinto también del otro. Y ser distinto, distinta, no es malo, es bueno. Y hay que aplaudir esa diversidad. Hay que reconocerla y hay que celebrarla. Entonces es súper importante como ir deconstruyendo algunas cosas, ir construyendo otras. ¿Por qué es tan importante? Para nuestros niños y nuestras niñas. Porque los niños no son el futuro. Las niñas, los niños, la niñez, la infancia es el presente. Por eso es tan importante hablar de educación, y por eso es tan importante desaprender, y por eso es tan importante construir una nueva forma de relacionarnos. Eso. Disculpen que hable con tanta pasión, me encanta el trabajo en aula, y me encanta educar, y extraño un montón también a los estudiantes, a la y los estudiantes. Eso, gracias. Al contrario, Antonia, te agradecemos traer la emoción. Te agradecemos porque los pedagogos, las pedagogas, si algo podemos decir es que estamos vinculados emocionalmente, afectivamente con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por compartir aquellas experiencias, las vamos a integrar, vamos a hacer todo el esfuerzo, todos nosotros y nosotras, por integrar estos saberes. Ha llegado el cierre, ha sido una mesa recogedora. Les agradezco que hayan sido tan amables conmigo al facilitarme llevar esta mesa y tener tantos aprendizajes que me llevo conmigo. Agradecer a cada una de ustedes la presencia, la participación, y unas reflexiones finales antes de cerrar. Quisiera recoger lo que ha salido de esta mesa con esta necesidad que nos plantea Cris de dejar de compartimentalizar las diferencias, ¿sí? Dejar de hacer casos de las diferencias y
mirarla como lo más común que tenemos en la vida, esas diferencias. También relevar la reflexión que nos hace Roxana en cuanto a reconocer como un valor la identidad, la tradición, nuestras familias, esa herencia que traemos que nos constituye y que nos hace visibilizarnos. Así también proclamar por los derechos lingüísticos y los derechos educativos que deben estar presentes en todo programa, en todo espacio educativo como un valor fundamental. Y aquí traigo unas palabras que escuché, ya no sé quién eran, creo que era Antonia, porque podemos construir una nueva realidad. Nos hemos dado cuenta que podemos transformar esa realidad y eso tiene que ver con lo que nosotros y nosotras podamos construir. Y finalmente quiero relevar estas experiencias de frontera, como llamarían Boguino y Boguino, dos autores que trabajan las diferencias como un valor, estas experiencias de frontera que se han llevado adelante desde la marginación, desde la exclusión, y que han recorrido un camino de aceptación, de reconocimiento y sobre todo de participación social, volviéndolo un eje transformador y positivo. Y las últimas palabras, el orgullo de las diferencias, decimos en las comunidades de sordos, sentir orgullo de esa diferencia, Roxana, Antonia, Cris, Marcela y a todos quienes están con nosotros hoy día. Finalmente quiero agradecer a las relatoras por sus experiencias, de verdad que me han traído mucha alegría, me han traído mucha emoción compartida, como dice Antonia, es una emoción compartida y también creemos que esa experiencia hoy día esperamos que haya sido recogida y escuchada por distintas personas que están en estos temas y que la puedan revisar. Yo quisiera decirles a cada una que espero que sigamos juntas, juntos en estos encuentros, en estos caminos comunes. Cuenten conmigo para eso en lo personal. Quiero agradecer también a las organizadoras del programa transversal de educación por esta instancia, por los detalles, por los guiones, por los encuentros previos, por toda la dedicación que han puesto en esto, especialmente a Cristina, a Débora, a Macarena y a Daniela, entre otras, que hacen posible que tengamos la posibilidad de estos encuentros. Agradezco a Andrés Herrera, que estuvo a cargo de la interpretación, un amigo cercano de la vida, que nos seguimos encontrando. Muchas gracias, Andrés, por tu trabajo. Y especialmente y finalmente a Marcela por sus comentarios, por las reflexiones, las experiencias de la mesa y por su enfoque globalizador de estas diversidades. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este encuentro.